Chao, Valeria. Tengo acá tu libro. Bueno, esto está muy conocido. Qué suerte, menos problemas. Sí, ya te vi, Nora, ya te vi, no te saludé todavía. Alguno más debe haber ahí. Al Samsung Galaxy, ese también lo conozco. Ahí ya estamos en Facebook, pareciera. Bueno. Que el Facebook es internacional, qué horrible, qué vergüenza. En Facebook no sabes quién está. Miguel, chequea si estamos bien en Facebook. Dale. Sí, pareciera que sí. Bien, bueno, podemos arrancar entonces. ¿Arrancamos? Bueno. Capaz que arrancamos por la silenciar y apagar cámaras. Bien. Pero yo no me puedo silenciar. Mira a todos. Bueno, capaz que sí. Sí. Cuando me digan. Adelante. Bien. Bueno, buenas noches a todas y a todos. La red de huertas comunitarias les vuelve a dar la bienvenida a este sexto taller, ya nuestro sexto taller de ciclo de cultivos de otoño-invierno. Y en este caso vamos a hablar de leguminosas. El taller está a cargo de Estela Faropa. Estela Faropa, ella viene hace muchos años contagiándonos a todos el amor por la tierra y la naturaleza, a todos, a jóvenes, a niños, a adultos, y ella también nos cuenta que le encanta mucho elaborar comidas y dulces con los productos de la naturaleza, y bueno, nada, un placer tenerla acá en este taller, y ya, rapidito le damos la palabra a ella. Bienvenida, Bien. Estela. Muchas gracias. Realmente es un placer para mí estar acá con ustedes, y quiero felicitarlos por haber sabido aprovechar este espacio de emergencia para que se pudiera transformar en una oportunidad para realizar estas actividades, que creo que es lo que reclamamos todos desde la red de huertas comunitarias, algunos participantes que pedían algún tipo de asistencia a la facultad, de distintas organizaciones, y esto es una cuestión interna, una colaboración de todos. Así que realmente saludarlos y celebrar esto que están pensando, que me parece un emprendimiento muy importante y que va a tener resultados bien productivos para todos. Bueno, entonces lo que me queda ahora es empezar a compartir con ustedes la presentación de hoy, que vamos a hablar de leguminosas, que fue el tema que inicialmente me planteó Mariana cuando me convocó. Ella me dijo, bueno, hablemos de las leguminosas, y haciendo énfasis en lo que son los cultivos de invierno. Entonces, vamos a acomodar acá la presentación para que todos la puedan ver bien. Y se me ocurrió poner una foto que expresara lo que en general comprendemos por leguminosas. Sí. Se te escucha un poquito entrecortado. ¿Te podrás acercar de alguna manera al router? ¿Sabes lo que tengo que hacer, Mariana? Tengo que sacar mi imagen. Si saco mi imagen, generalmente mejora. A ver ahora bueno, si se escucha mejor. Por el momento sí. ¿Se escucha mejor? Sí. Perfecto. Entonces, veamos las fotos, que son muy lindas y mucho más que estar yo ahí. Entonces, si a cualquier persona le decimos la palabra leguminosas, creo que todos pensamos en legumbres, en porotos, en esas vainas largas
en esos frutos que son los bien conocidos como leguminosas. Y entonces acá una foto que nos representa la gran diversidad de formas, de colores, de sabores, de especies que tiene esta gran familia. Disculpa que te vuelvo a cortar, Estela. Se vuelve a entrecortar. Sí. ¿Has probado alguna otra manera? General, ¿sabés lo que pasa? Que tal vez que seamos, capaz que muchos, no sé, podría probar a poner auriculares. ¿Ahora me estás escuchando que me arrimé más o Sí. se corta mucho? Sí, me proponen lo mismo, se escucha mal y capaz que sí, si te pones auriculares cambia. Bueno. Por momentos se escucha bien, pero en algunos otros se entrecorta demasiado. Probemos. Disculpa, La distancia si del router es otro factor que puede estar incidiendo. ¿Dónde tenés ubicado el router en tu casa? El router está frente a mí, todo el mundo me dice lo mismo, yo no puedo creer. A ver, ahí se escucha mejor o se sigue escuchando cortado. Sí, por el ahora momento está perfecto. se te escucha perfecto. Bueno, también está. creo que el volumen de voz, a veces hasta eso también influye Capaz que estaba hablando muy alto y por eso se escuchaba mal. Probemos. Bueno, ahora estoy con los auriculares. ¿Se escucha bien? Por ahora perfecto. Bueno, a esta distancia del micrófono también. Seguimos así entonces. Bueno, gracias, Estela. Entonces, estábamos en esta lámina que nos recuerda, nos trae una semblanza de lo que son para muchas personas el concepto de leguminosas, pero a mí me gusta presentarlo desde un aspecto más general y amplio, un poco también por la formación que tengo en lo que tiene que ver con las plantas ornamentales. Y esta gran familia de las leguminosas, los botánicos hoy día la agruparon como familia de las fabáceas. Y son plantas anuales y herbáceas, pero también encontramos plantas permanentes y leñosas, o sea que van desde las plantas que encontramos en la pradera hasta esos grandes árboles de maderas duras y perdurables que tenemos en nuestro país y en otras zonas de los continentes. Hay algunas plantas que tienen hojas simples, otras que tienen hojas compuestas, plantas con zarcillos, flores que son hermafroditas, o sea que presentan ambos sexos en una misma flor, y en general presentan reproducción sexual. Una reproducción sexual que en la mayoría de los casos lleva a tener, por la anatomía de la flor, la forma de la polinización y de la fecundación, una reproducción autógama, o sea que la propia flor se autofecunda. No tiene en general referencia ni llegada de pólenes de otras plantas de la misma especie. Entonces, ¿eso qué hace? Que desde el punto de vista de lo que es nuestro interés por la selección de semillas, nos permite garantizar que aquello que estamos multiplicando va a ser muy similar a la planta de la cual nosotros obtuvimos esas semillas. Los frutos en general son legumbres, y pensamos en aquellas chauchas o vainas largas, pero también hay otras con otras formas, con formas parecidas a hojas, o recuerdan la vaina del timbó, que es la oreja de negro, que no tiene nada que ver con la forma de una vaina, pero sí es una vaina de cocina. Esas vainas contienen semillas que tienen un importante aporte proteico. Casi todas esas semillas, en general son semillas, la mayoría son semillas de tamaños medianos a grandes, tienen un aporte importante para el consumo de los animales que están en el campo consumiendo esos frutos, como para el consumo humano. Respecto a ese tipo de semilla, hay una técnica que llamamos escarificación húmeda, que es sencillamente lo que hacemos con los porotos y las lentejas cuando los vamos a consumir. Es humedecer, poner en remojo esas semillas durante 10, 12 horas, para que en contacto con el agua
empiecen a ablandar esos tejidos, esos tegumentos exteriores que envuelven la semilla, y permitan que ese ablandamiento haga que entre el agua y el oxígeno hasta el embrión y empiece a germinar. ¿Por qué nos interesa esto? No en el caso de la alimentación, de la preparación para la comida, sino para las siembras, porque eso permite que la mayor parte de esas semillas puedan llegar a germinar, a arrancar, emprender la vida nuevamente, de una forma más homogénea, más pareja. Si todas se fueran humedeciendo de a poco, la cuestión sería un poco más heterogénea y entonces enlentece un poco el crecimiento. Otra cualidad que tienen la mayor parte de estas leguminosas es que a través de sus raíces logran una simbiosis, una vida en comunidad con organismos del suelo, con bacterias del suelo, que ¿qué hacen estas maravillosas bacterias? Generan en las raíces de las plantas unas estructuras que permiten la absorción del nitrógeno, que está en un porcentaje altísimo en la atmósfera, y que no lo podríamos prácticamente utilizar si no fuera por esta traslocación del nitrógeno atmosférico a través de la simbiosis por los rizobios hacia el suelo, que se libera cuando estos nódulos, esas bolitas que ustedes ven allí, ven que tienen unas formas más o menos esféricas, que son bastante parejos en su formación, cuando esos nódulos se descomponen, liberan al suelo el nitrógeno en forma de nitratos, que es totalmente asimilable por las plantas, por las raíces de las plantas. Si bien esos nódulos podrían llegar a confundirse con otras estructuras que son patológicas en vegetales, que son transformaciones provocadas por agentes que llamamos nematos, que son unos pequeños gusanos. En ese otro caso se diferencia de esto porque las formas son muy irregulares, y además los nódulos de fijación de nitrógeno, si uno los aprieta cuando están en plena actividad, emiten o largan un juguito rojo muy similar a lo que podría ser sangre. Entonces, un nódulo que larga ese juguito rojo al apretarlo nos está determinando que está en plena actividad de fijación de nitrógeno. Luego vamos a hablar también de las famosas hortalizas, que son las que nos convocan ahora a este grupo de huerteros, y decirles que según el Tratado de Horticultura de Sarli, él dice que es la familia de los vegetales en horticultura que tiene la mayor importancia, dado que está representada en casi todas las huertas en todas partes del mundo con numerosas especies, y con algunas de esas especies muy valiosas en cuanto a su valor nutricio y económico también, del punto de vista de lo que es la comercialización. Entonces, en un esquema, acá coloqué la gran familia de las fabáceas como un núcleo central. Mariana, ¿ahora se escucha bien? Sí, se escucha impecable. Bárbaro, Ahí. gracias. La gran familia de las fabáceas y todos los planetas alrededor que rodean a esa familia. Y esos planetas o esos satélites vienen a ser el gran grupo que yo llamo de árboles y arbustos, donde además hay una cantidad de plantas trepadoras súper interesantes desde el punto de vista ornamental y alimenticio. El gran grupo de los cultivos industriales, y puse a la soja por su valor nutricional y proteico, y al maní, que si bien el maní en muchos casos se cultiva a nuestro nivel en huertas familiares y en producción familiar de pequeña escala, a nivel mundial es un cultivo que se puede considerar como un cultivo industrial intensivo. Después todo lo que tiene que ver con las pasturas y abonos verdes, desde la base de las praderas, y las que nos convocan hoy, que son las hortalizas de invierno, diferenciándolas de las hortalizas de verano. Entonces, algunas fotos para representar esos satélites que les estaba mostrando, árboles y arbustos. Entonces, podemos decir arbustos como la preciosa caliandra, esa roja que tenemos allí,
algunos ejemplos de plantas nativas. El árbol de Artigas, con sus flores amarillas en pleno enero, un árbol que produce una madera bien interesante. Nuestra flor nacional, el ceibo, la típica flor de la más conocida dentro del grupo de las leguminosas. Y bueno, otra de origen asiático, la glicina, que puebla nuestras casonas y parques, chacras de muchos lugares. Bueno, entonces les menciono acá también el maní, representante como, si bien lo cultivamos como una planta que perfectamente se adapta a nuestras condiciones de suelos sueltos, bien drenados, arenosos de algunas zonas del país y donde se cultiva intensamente, no quiero dejar de nombrar a la soja, sin decir que sea una mala palabra, porque la soja, nuevamente les voy a mencionar a Sarli. Yo tengo el tratado de la edición de 1980. Y dice Sarli allí del valioso aporte nutricional de la soja, que llega a tener entre un 25 y 45% de proteína, tan utilizado en Japón y en la China, una planta que tiene múltiples usos, y que sin embargo, en la Argentina, y lamentablemente, no es para nada utilizada. Les estoy hablando de una edición de 1980, ya en los 90 tendría que haber escrito otra cosa, ¿sabes? Bueno, entonces ahora entramos para el otro globito de las pasturas, los forrajes, los abonos verdes, dándole gran importancia a la fijación del nitrógeno en lo que tiene que ver con las pasturas, algo que es, desde el punto de vista de las leguminosas que acompañan a todas nuestras gramíneas naturales, la producción de la alfalfa, que es la flor que tenemos aquí abajo, y después algo que es típico de la producción agroecológica, que es la utilización de los abonos verdes. Acá a la derecha tenemos una foto de un cultivo en uno de los canteros del Jardín Botánico, donde tenemos una asociación de avena con habas, que en este caso, esta leguminosa estaba fundamentalmente en esa asociación para preparar el suelo, o ese cantero, porque ustedes saben que en el Jardín Botánico nosotros realizamos el trabajo en unas áreas de mampostería que antiguamente eran utilizados con otros fines. Bueno, y este cantero necesitaba ser trabajado, y trabajado a través de las raíces de las plantas, a través de las raíces de ese abono verde, que por un lado la avena iba a aportar toda esa energía que tiene para mover el suelo con sus raíces, y la leguminosa, en este caso las habas, aportando la fijación de nitrógeno. Más allá de eso, cumplen un importantísimo rol en la bajada de la cantidad de inóculos de semillas que se pueden desarrollar, de semillas de malezas. Y por otro lado, más allá del aporte de nitrógeno que esas leguminosas están dejando en ese cantero, tenemos el aporte de carbono que va a quedar de la descomposición de toda esa materia orgánica que surge de toda esa vegetación del área foliar, que va a ser cortada y que va a permanecer en superficie y posteriormente incorporada en el nivel superior de este cantero. Entonces, aprovecho aquí la oportunidad para contarles y resaltar nuevamente la importancia de los abonos verdes como mejoradores, como regenerativos, y en este caso además aportando el nitrógeno necesario para nuestros cultivos. También decir que son bien importantes en el inicio de trabajos en la huerta, porque son una herramienta invalorable en lo que tiene que ver con la competencia con las malezas, más allá de todo el laboreo que hacen al suelo. Bueno, y ahora entonces vamos a entrar a lo que nos convoca, que es el tema de las leguminosas.
No sin antes decirles que otra vez tenemos que hacer una clasificación, porque parte del trabajo en agroecología es tener en cuenta los ciclos y las estaciones de crecimiento de cada planta. Entonces debemos individualizar la que son las leguminosas de invierno y las leguminosas de verano. Acá a la izquierda tenemos una foto de arvejas, un conjunto de plantas que incluimos dentro de los cultivos de invierno. Habas, arvejas, chícharos, cultivos que pueden ser realizados tanto a nivel de huertas familiares, huertas comunitarias, como también a nivel de producciones industriales en gran escala. No es el caso en nuestro país, en general se cultivan en predios familiares, pero que son los que abastecen todo el consumo nacional. Más allá de todo lo que es el cultivo para envase, ¿verdad? Entonces, hablando de este grupo de habas, arvejas y chícharos, deberíamos también incluir a la lenteja, que es otra de las leguminosas consideradas de invierno, pero que no son cultivadas en escala en nuestro país. No conozco bien las razones, pero prácticamente toda la lenteja que consumimos es importada. Y después mencionar las leguminosas de verano, entre las cuales tenemos el gran grupo de los porotos del género Phaseolus, que son consumidos. Cuando llamamos porotos, estamos hablando de una planta de la cual consumimos sus semillas en estado seco. Cuando terminó el ciclo de la planta, entonces conservamos las semillas y es lo que comercializamos como porotos, y los tenemos de todos los colores, de todas las formas, tamaños. Es una inmensa variedad en este cultivo, que seguramente lo van a manejar más cuando Silvana hable del tema semilla, y que en nuestro país se guardan importantes colecciones, pero a nivel de pequeñas huertas familiares en el interior del país. Cuando consumimos ese mismo producto, pero consumimos los frutos en estado verde, inmaduro, cuando sus semillas todavía no están totalmente formadas y están tiernas, consumimos chauchas. En ese caso estamos hablando de valores diferentes. Hablamos de una chaucha que es una importante hortaliza con un determinado aporte nutricional, y en el caso de los porotos secos, esto va para todas las leguminosas, tienen un aporte nutricional más hacia lo proteico o una carga proteica más importante. Después, hablar también que en este grupo estaría el maíz, el maní, la soja, y los garbanzos, que no están acá, porque tampoco son cultivos que se realicen en este país. Y quisiera desmitificar un poco a la pobre soja, y tratar de revalorizarla y apoyar todo el movimiento que se está haciendo en Canelones, y las pocas o iniciales investigaciones que se están haciendo en soja no transgénica, en producción agroecológica, en Niña la Estanzuela y en Las Brujas. ¿Ah? Bueno, entonces ahora sí, vayamos a nuestros cultivos estrella del día de hoy. Y vamos a empezar por las grandes habas. Allí les pongo también el nombre científico, no para entreverar, sino para saber de quiénes estamos hablando. Es frecuente utilizar los nombres científicos, y cada vez más los usamos en la medida que vamos conociendo, los utilizamos con mayor facilidad. Y si ustedes ven allí, faba, fabáceas, hay algo por ahí que nos está dando el nombre de la gran familia, así que imagínense la importancia de esta hortaliza que vamos a consumir. Y dentro del género vicia, contarles también que hay una vicia que es utilizada mucho como abono verde y como planta asociada a los abonos verdes, y que se utiliza en esa asociación también como planta que nos esté aportando ese valor de la fijación de nitrógeno en el suelo.
Bueno, vamos a hablar entonces del haba, que ya para esta altura todos ustedes sabrán, los que tienen habas en sus casas, eh, que a esta altura ya las habas tienen un lindo desarrollo, capaz que ya alguna ha empezado a florecer según la fecha que la hayan sembrado. Es un cultivo típicamente invernal, súper resistente, tolerante al frío. Junto con el rabanito decimos que es la estrella de la huerta escolar, porque el rabanito por lo rápido que se desarrolla y las habas porque son maravillosas, son como las habichuelas mágicas, esos cultivos que nos muestran a lo largo de todo el desarrollo cómo se forma la semilla, qué pasa, la transformación de la flor en la semilla. Así que para el trabajo en las huertas escolares es un cultivo, junto con la arveja también, pero este es como más impactante, son cultivos bien interesantes. El haba en general decimos que es una planta erguida, que no precisa soporte. Aunque sabemos que cuando las habas están de gran tamaño, que empiezan a tener mucha producción de frutos ya colgados en esa planta, y que de repente vienen esas fuertes lluvias con viento, hacen que esas plantas se vuelquen. Entonces, usualmente, en el trabajo en huertas comunitarias o en huertas familiares, lo que se hace es a veces armarle una especie de esquema de atado, un contenedor para sostener que esas plantas no vuelquen y perder la producción. Es una planta que siempre decimos, como es arriba, es abajo, así que imagínense si arriba tiene ese poder, plantas que pueden llegar hasta 1 metro, a veces hasta 1,20 m, según la profundidad de suelo que tengan, desarrollan un potente sistema radicular. Tienen un gran desarrollo, son plantas buenísimas para explorar inicialmente el suelo y abrir camino para otros cultivos atrás de ellos. Prefieren suelos que estén bien laboreados, que sean permeables, frescos. Permeables me refiero a bien drenados, suelos bien trabajados y drenados, o que nosotros sistematicemos el cuadro de producción de manera que no quede agua acumulado ni para la arveja, ni para el chícharo, ni para las habas. No toleran la acumulación de agua, eso es totalmente perjudicial, no solo desde el punto de vista de las raíces, que después se enferman, perdemos la agricultura, ¿no? El fruto es una vaina muy grande, pueden llegar a tener un tamaño como una cuarta, unos 20 centímetros, y a veces hasta más. Entonces imagínense toda la carga que puede tener cada una de las plantas. Sus semillas son aplanadas, como las ven ahí en la lámina, ¿no? Y tenemos habas de color verde y habas de color morado. Nosotros les llamamos las habas moras, que las venimos conservando en el programa Huertas desde hace muchísimos años, y no sé si esas primeras habas moras no vinieron del compañero Mario Remedios. Estamos ahí en la duda de eso. Bueno, en el jardín botánico cultivamos otra variedad que le llamamos el haba proteica. En verdad no sé cuál es, pero de aspecto es diferente. Es una planta que es un poco más petizona, no es tan alta como el haba tradicional, tiene unas vainas un poco más cortas, muchos tallos, produce muchos más tallos, y es que la cosechamos al estado de grano maduro, para obtener grano seco y de ella hacer harina. Harina de haba es otro de los alimentos importantes que se obtienen de esta hortaliza. Es muy factible producir semilla casera, y me imagino que por lo que hablamos anteriormente ya todos saben por qué, porque mayoritariamente son autógamas, no tienen polinización cruzada, no tienen aporte de pólenes de otras, y esto es por la propia estructura floral, porque la salida del polen se realiza dentro de esa flor, antes que la flor se abra y antes que estén prontas todas las demás estructuras para que el polen saliera y se distribuyera libremente. La forma de consumo es generalmente fresca,
para los que estamos cerca de la Casa de Andalucía sabemos de las grandes fabadas, una fiesta típica de un consumo de alimento tradicional de esa zona. Acá creo yo que cada vez ha caído más su consumo. Por suerte todo lo que es la producción de alimentos orgánicos la destaca y la revaloriza. Y después está todo lo que es el consumo como semilla seca. Y yo ahí le noté una palabra que no sé si exactamente se llama así, pero que es un alimento muy conocido en otras partes, en México, en Perú, en Estados Unidos, que es un bocadito, es snacks, tal cual eso, como las papitas chips, un alimento para comer rápido, un bocadito, que actualmente vemos que también hay de maíz, y entonces entre todo este grupo de huerteros que ahora están allí presentes con esta charla, me encantaría que surgiera una revaloración del consumo del haba, y que se probaran estas nuevas formas de alimentos que son tan ricos, sabrosos, y que se pueden hacer, no solo fritos, que se pueden hacer de maneras más saludables. Bueno, vamos a lo que tiene que ver con la tarea de la huerta, el manejo del cultivo. Habas, arvejas y chícharos, y las leguminosas en general, son plantas que no les gusta la etapa de almácigo, o sea, no es que no les guste la etapa de almácigo, no toleran el trasplante luego del almácigo. Sus raíces no se recuperan, entonces ¿qué tenemos que hacer? Siembra directa. Lo que llamamos siembra directa es que se coloca la semilla en el lugar definitivo hasta que termina el ciclo del cultivo. Entonces, cuando empiezan las temperaturas frías, cuando empieza el frío por ahí por abril, después en mayo, junio, ya estamos en invierno, los primeros cultivos empiezan en abril, y siempre con, claro, uno piensa, ¿qué pasará con las plantas con todos estos cambios que tenemos? Un día de 25 grados y otro de 10 grados. Bueno, pero en cuanto se estabiliza más o menos las temperaturas frías, ahí se empiezan a sembrar. Allí van a permanecer hasta el final del ciclo, hasta una cosecha en verde o una cosecha de grano seco. En general se pueden colocar 2 semillas en cada lugar de siembra, o en cada, llamamos golpe. ¿Por qué 2 semillas? Porque estas plantas grandes, si bien, como decíamos al principio, tienen una estructura de planta erguida, cuando están juntas arman como una mata más compacta, más potente, entonces son capaces de sostenerse mejor ante problemas de viento que siempre tenemos en nuestro país. La profundidad de la siembra, si ustedes reconocen una semilla de haba, que es más o menos del tamaño de una uña de nuestro dedo pulgar, y respetamos esa técnica generalizada que hay, que enterramos las semillas 2 a 3 veces su tamaño, podríamos decir que estaríamos a una profundidad de siembra de unos 3 a 4 centímetros. Y como cantidad de semilla utilizada, yo voy a manejar el calendario de Aldave, aquel calendario que se hizo tan generalizado, que está por todos lados, en todos los libros, en el almanaque básico seguro, por todos lados, que habla de 100 gramos de semilla. 100 gramos es mucha semilla, pero lo que pasa es que son semillas grandes. 100 gramos de semilla cada 10 metros cuadrados que vamos a cultivar. Entonces, esos 10 metros cuadrados, esa cantidad de semilla que colocamos en siembra directa, va a tener una distancia entre las plantas en las líneas más o menos de unos 20 centímetros. En la línea. Y entre las líneas, línea de planta y línea de planta, vamos a respetar un espacio un poco mayor, entre unos 60 y unos 70 centímetros, para poder permitir el buen desarrollo de esas grandes plantas. Entonces, tenemos más o menos 2 formas de cultivarla. Una sería hacer unos canteros anchos, de unos 80 centímetros más o menos de ancho, 80-90, donde vamos a colocar 2 líneas, una siembra de 2 líneas, más o menos a unos 20 centímetros entre casilla y casilla, y al medio de esas líneas
colocaríamos una capa de mantillo, de pasto seco, para mejorar la aireación del suelo, para evitar el encostamiento por fuerte caída de esos chaparrones que a veces tenemos, entonces mantener el suelo en mejores condiciones. En general, cuando estamos sembrando estas semillas, son épocas en que el suelo ya está con cierto contenido de humedad. Pero puede pasar, como pasó este año, que estuvimos hasta hace poco atravesando una fuerte sequía, y es conveniente que cuando estemos armando el surco para el riego, hagamos previamente una mojada de ese surco, que reguemos ese surco, que luego coloquemos esa semilla. Y luego sí tapemos. Entonces la semilla, que probablemente ya hubiéramos hecho, la hubiéramos humedecido la noche anterior a sembrarla, que la hubiéramos humedecido, ya la colocamos húmeda, y lo colocamos sobre un surquito que ya está húmedo, va a estar inmediatamente en contacto con la humedad y va a arrancar rápidamente. ¿Y esto por qué? Para tratar de darle las mejores condiciones. Una planta que emerge rápidamente es una planta que va a tener todo el vigor para brotar y salir con fortaleza a la superficie sobre el suelo, ¿tá? Entonces eso nos va a dar ventajas en el momento de iniciar el cultivo. Plantas, un cultivo que va a ser más parejo en su emergencia, más homogéneo, y que va a venir con fortaleza. Fortaleza que me salteo unos puntos que vienen más abajo, que tenemos que también cuidar mucho, porque en la emergencia de esas plantitas son muy apetecidas por las aves. Las aves a veces están esperando alrededor que las plantas estén empezando a nacer para venir y picotearlas, y a veces pensamos que es daño de otras cosas, pensamos que son hormigas o pensamos que son babosas, y son un montón de aves que vienen a picotear nuestros brotecitos de las leguminosas que están allí, que son súper sabrosas para las aves. Bueno, cuando las plantas tienen cierto tamaño, está muy bueno poder aporcarlas, arrimarles tierra, agregarles tierra en la base, sin mover las raíces, porque son muy sensibles, arrimarles tierra del costado hacia los tallos. ¿Por qué? Porque eso nos da un poco de fortaleza al momento del crecimiento. Cuando las plantas estén altas, van a estar con un poco de tierra arrimada en su base, y evitar eso que hablábamos hoy del vuelco. Ya estaríamos con un cultivo cuidado, desarrollado, y pensando en que más o menos en unos 120 días empezamos a cosechar. Hay quienes dicen por ahí que se pueden consumir muy tiernas, como si fueran chauchas, pero no es la condición que se da acá en nuestro país. Acá en general se cosecha la vaina en estado inmaduro, tierna, pero se consumen solamente las semillas frescas. Hay un gran descarte ahí de todo el material que es el propio fruto verde, pero es todo material que se puede perfectamente compostar. Si nosotros quisiéramos producir semilla, o si vamos a conservar el material para alimento como semilla seca, tenemos que esperar más, tenemos que esperar que la planta termine de madurar, que hasta empiece a deteriorarse, capaz que por la acción del calor, porque ya a la entrada de la primavera las plantas empiezan a tener un mal aspecto por el tema de temperaturas, porque son plantas de invierno. Entonces, sobre ese final del ciclo, que son 6-7 meses, ahí tendríamos para cosechar semilla seca. ¿Y cómo se hace? Bueno, se cosechan los frutos y no se separan inmediatamente las semillas del fruto. Se dejan sobre mesas, sobre parihuelas, en lugares ventilados, donde naturalmente se empiezan a abrir. Luego los terminamos de abrir manualmente, y ahí sí se conservan las semillas bien secas, en lo posible sin aire, para que... Acuérdense que semillas que son de gran tamaño siempre son muy apetecidas por gorgojos y otros insectos, y si no nos quedaríamos sin material para el consumo. Entonces lo ideal es conservar esas semillas, ya que le pongamos algún repelente natural, o lo mejor sería conservarlos en bollones herméticos, a los cuales podemos hacer un proceso de quitarles el aire a través de
de incinerar algún papel dentro o algún algodoncito, ¿no? Bueno, respecto a problemas sanitarios, yo al final de todo este ciclo de plantas voy a hacer algunas declaraciones que tienen que ver con un poco del manejo. Pero respecto a la salud de las habas, bueno, hormigas vamos a tener en cualquier cultivo. Y llegada la primavera, en momentos de crecimiento de las plantas, cuando están floreciendo, pueden aparecer pulgones, son lo más frecuente, y puede haber algo de mildiu y algo de roya, en algunos casos, no siempre, pero hay una serie de manejos culturales que podemos realizar para mantener en general la salud de todas las plantas y en general de toda nuestra huerta. Respecto a los pulgones, bueno, a veces en general se dan en las partes superiores de la planta, en las partes de brotaciones más intensas. Y hay quienes cortan los ápices de las plantas para quitar esos pulgones del medio de cultivo. Y después hay una cantidad de productos que podemos realizar preparados de NEM o preparados de propio paraíso, que se pueden utilizar como para controlar los pulgones. Y los pulgones también, como tienen un ciclo de vida con estados alados y estados no alados, las lluvias o unos manguerazos intensos hace que esos pulgones bajen a tierra y no puedan completar su ciclo. Vamos a ir a la arveja. Tratamos de estar bien con el tiempo. Bueno, arveja es el pisum, las famosas arvejillas de Mendel, el pisum sativum, que hay algunas variedades que tienen semillas rugosas y otras semillas lisas, y es otra de las plantas que consideramos cultivos de invierno, resistentes, y que le gusta criarse en las épocas frías, frescas y frías invernales. Pero tiene una etapa que es sensible al frío. Entonces nosotros tenemos que manejar los momentos de las siembras para evitar esos momentos de sensibilidad de la planta. Si decimos que es sensible al frío en la época de la floración, a las heladas en la época de floración, entonces estaríamos perdiendo parte de nuestra cosecha. Entonces, vamos a ver un poquito más adelante los momentos ideales para esas siembras. Dentro de esta especie hay plantas que son enanas, bajas, hay plantas de media rama y hay plantas que llamamos de rama alta o de enrame. Y como presentan en general zarcillos, estas se enriedan unas con otras y con el soporte, en el caso de las plantas altas, entonces arman estructuras más masivas, más como matas, en las cuales sostienen entre esas formas que arman de mata, sostienen a esos frutos. Las que son de enrame, decimos que tienen crecimiento indefinido. Y bueno, a nivel de producción familiar, son bien interesantes las de enrame, porque las podemos apoyar en un cerco. Muchos productores las crían en invernáculo porque saben que van cosechando a medida que se van produciendo las floraciones y que van madurando los frutos. Y las variedades de media rama, o más enanas, son variedades que fueron seleccionadas hacia una producción más industrial, una producción de una cosecha más de un periodo solo o de 2 periodos, no tan a lo largo del tiempo, sino una cosecha más masiva. Casos como que se deja madurar la planta hasta el final y se cosecha toda la planta para cegar sus semillas. Entonces, tenemos los dos tipos de plantas, podemos jugar con las necesidades que cada uno tiene en la huerta, y en ese caso, bueno, elegimos pensar que las de enrame no precisan que las estemos atando como las tomateras. Ellas se enriedan y se arman solas con los zarcillos y sus estructuras, sus tallos volubles.
Y las de rama no precisan que le arrimemos ningún soporte ni que estén apoyadas en ninguna estructura. Precisan suelos, acá sí, bien laboreados, otra vez permeables, que no acumulen agua, son súper sensibles a la acumulación de agua en las raíces. Y no tienen una estructura fuerte como tienen las habas, son más bien de raíces sensibles y no toleran las carpidas. Si tienen un suelo que no está bien preparado, que saben que tiene maleza, ni lo dediquen a la arveja, porque no van a poder sacar buenos cultivos. Y van a querer limpiarlo, van a querer carpirlo, y van a estropear la arveja que tiene unas raicillas superficiales que son muy débiles. Entonces van a estropear el cultivo. Es frecuente que ustedes tengan cultivo de arvejas y lo vean creciendo entre un montón de pastitos de invierno, entre poas, entre capiquís, ¿tá? Entre otras plantitas de invierno, que bueno, cuando llega la primavera esas plantitas de invierno se secan como también se seca la arveja. Los frutos de la arveja son vainas, como vimos en el caso anterior, y que tienen varias semillas. Esta cantidad de semillas depende con la variedad que estemos trabajando, pero esas semillas se consumen generalmente frescas, y en otros casos se consumen como semilla seca. En este caso también, por aquella cualidad que tiene este tipo de plantas, de ser casi totalmente, porque en la naturaleza nunca decimos siempre ni totalmente, generalmente son autógamas, podemos seleccionar semillas caseras de buena calidad de las plantas que nosotros hemos seleccionado como las mejores de nuestro cultivo. Entonces, hablamos de un consumo fresco, que sería como el de la foto, que se cosecha cuando empiezan a cambiar de color las vainas, y un consumo de semilla seca, que no es frecuente su utilización en nuestro país, pero si ustedes van a los envases de esas arvejas enlatadas que vienen de todas partes del mundo, van a ver que dice arvejas rehidratadas. O sea que estamos consumiendo un producto enlatado, que tiene sal, que tiene azúcar, que tiene un montón de cuestiones, que podríamos perfectamente consumir directamente la semilla seca. Claro que da un trabajo extra, porque hay que hidratarlas previamente, como pasa con todas las leguminosas para consumir, y hay que cocinarlas previamente antes de utilizarlas. Entonces, está en ustedes ver las ventajas y desventajas de una y otra forma de consumo. Después, aquellas que también tenemos como arveja fresca, perfectamente pueden ser congeladas. Y no recomiendo el envasado casero, porque junto con el maíz y con los morrones, son de aquellas hortalizas que tienen tenemos que tener precauciones en su conservación en envasados artesanales caseros. Por eso toda la arveja viene en lata, porque viene con un tipo de conservación a la cual no podemos acceder en una cuestión casera. Manejo del cultivo respecto de la siembra, nuevamente, y podemos hacer una siembra humectando previamente el suelo o rehidratándolas una noche antes de esa siembra. Y ahí sí vamos a jugar un poco más con las fechas, por lo que les decía de tratar de esquivar las épocas frías para la floración, y en esta siembra directa empezaríamos en abril, y en unos 90 días estaríamos teniendo nuestro cultivo ya pronto para la cosecha. Aquellos que ya sembraron en abril, ya por agosto podrían estar consumiendo arvejas. Entonces podemos hacer de repente un escalonamiento, hacer un cultivo en otoño y otro a la salida del invierno, tratando de evitar el mes de julio, que hace que haya dificultades para la germinación por las temperaturas bajas, por las heladas. Entonces las plantas van a ser pequeñas, débiles, se van a morir casi que al nacimiento, y
vamos a tener plantas débiles y cultivo débil. Entonces haríamos uno al otoño y de repente uno en agosto, capaz que con un poco menos de producción, porque ya las temperaturas cálidas empiezan a achicarlas. Bueno, acá lo mismo, decir que sembramos en surcos y podemos poner 2 semillitas que arman una buena mata, lo que llamamos siembra de golpe, 2, a veces 3 semillitas, se arma la mata y entonces esa mata ya arma una estructura que permite cosechar los frutos en buenas condiciones sin que toquen el suelo. Como la semilla es más pequeña, la profundidad también es más pequeña, y el gasto de semillas serían unos 30-40 gramos para una huerta de unos 10 metros cuadrados. Acá la distancia es un poquito menos, ¿tá? Estamos hablando de 15 a 20 centímetros entre plantas. Algo que yo utilizo mucho es mi cuarta, para saber entre dónde y dónde coloco la semilla. Mi cuarta mide unos 20 centímetros, entonces es casi como la medida universal para muchísimos, es para la distancia de la lechuga, para la distancia de las semillas, para un montón de cosas. Y entre líneas un poco más. Y nuevamente podemos hacer en un cantero 2 líneas o en un camellón, hacer un surco y sembrarlas altas para que no tengan problema de drenaje. La limpieza carpida casi que prohibida, salvo problemas, como le decía, de alguna cosa muy especial, pero en general traten de trabajar la arveja sobre suelos que están en buenas condiciones. Ya cuando hacemos una siembra, por ejemplo, en agosto, fin del invierno, bueno, si se nos aparecen temperaturas cálidas temprano, como está ocurriendo ahora, la cosecha va a ser muy menguada. Bien, hay una lagarta que hace bastante daño en la emergencia. Una lagarta es uno de los estados juveniles de insectos, ¿tá? Y que mucha gente le dice el gusanito, que no son gusanos, son lagartas que comen vorazmente las raíces. Puede aparecer oídio, puede aparecer antragnosis, y bueno, para eso tenemos algunos curas en generales, tratamientos generales, que como le decía vamos a ver al final. El chícharo es un cultivo casi que un rescate que hizo la Facultad de Agronomía de variedades que se cultivaban en canelones, y que se trató de revalorar a través de una mejora genética y una selección para poder llevar nuevamente el cultivo, que es un cultivo muy rústico, resistente, es una planta además preciosa, lindísima hasta como ornamental en los jardines, que tiene unas flores blancas, es como muy delicada, talles salados, es preciosa planta. Yo se las recomiendo, aunque sea para tener. Claro que no tenemos muchas semillas. Yo sé que en Santa Ana tienen semilla de esto y estaría bueno que la compartieran, o que compartieran plantas para poder obtener semilla, porque es una planta bien rústica, que la gente está acostumbrada a consumir los granos frescos, y que cada vez tenemos menos en nuestro medio. Es una planta que también, como las anteriores, requiere suelos bien laboreados, permeables, que no acumulen agua, y también una siembra de asiento, en casillas, que hacemos 2 o 3 semillas, a esas semillas que, si ven ahí la foto, parecen muelas, y hay uno de los términos que le llama muelas al chícharo. Son muy parecidas en su textura y en su sabor al garbanzo, y es parte de la harina que se mezcla para hacer la harina de fainá. El Molino Santa Rosa molía este chícharo y tiene una serie de productores que son los que trabajan esta producción familiar para eso. Guillermo solicita control remoto de su pantalla. No, acá tenemos un problemita, no sé. Sí, parece que tenemos varios problemas técnicos, pero por las dudas no le des permiso. No, pero no sé cómo sacarlo. Bueno. Declinar, a ver si pongo declinar, si se va. Se fue. Sigue apareciendo. Bueno, les decía que se puede consumir fresca o seca, ¿tá? Para hacer harina. En este caso, harina. Che, ¿sabés que no puedo sacar este cartelito que está molestando y no me permite cambiar la imagen? Bueno, ahí cambió la imagen. Ahí cambió. Pero me sigue apareciendo el cartelito.
Ustedes lo podrán sacar, ahí lo subí. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco las generalidades de cómo cuidar las plantas en cuanto a las enfermedades. Enfermedades llamamos a todas aquellas que tienen que ver con hongos, bacterias, virus, y las plagas, que es más desde el punto de vista de los insectos, caracoles, babosas. ¿Ah? Entonces, vamos a hablar de lo que sería la salud de las plantas. Y para ello, vamos a hablar de cualidades del suelo, ¿tá? La salud del suelo. Es una cualidad sostenida de hablar del suelo como un sistema vivo. Ya hoy día no hablamos del suelo como aquellos componentes que tiene, sino un sistema vivo, que soporta la producción, la productividad de forma biológica, que además mantiene la calidad del ambiente y promueve la salud de las plantas, de los animales y de las personas, que vamos a ser los que nos comemos las plantas y los animales que se crían en esos suelos. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos en nuestro cultivo, en nuestras huertas? Promover los principios agroecológicos, aplicarlos de una forma sostenida. Y aquellos principios, el fundamental, nos habla de la biodiversidad. La diversidad de todo lo que existe sobre el suelo y bajo el suelo, de la combinación de los cultivos, de permitir las distintas plantas y todas las formas de vida que existen en el lugar donde estamos trabajando en nuestros cultivos. Básicamente pensar en la materia orgánica, ¿no? Reponer la materia orgánica, y que además de la materia orgánica aportarnos la porosidad del suelo, la estructura del suelo, lo que aporta la materia orgánica es la devolución de los nutrientes de todo aquello que salió de ese sistema, que fue transformado biológicamente y que luego va a ser reutilizado, aprovechado de forma inorgánica por las plantas y por las raíces de las plantas. Entonces, el ciclaje de los nutrientes, el ciclaje de la materia orgánica es fundamental para tener en cuenta, para planificar nuestras huertas agroecológicas. Pensar en la nutrición equilibrada, en la trofobiosis, en los metabolitos que surgen de esa nutrición equilibrada, que la planta utilice lo que precise en el momento que lo necesita, y no porque le estamos agregando algo que nos parece que necesita. Que sea esa nutrición que proviene desde el suelo la que lleve a la planta a su salud y a su mejor condición. Que las plantas estén ubicadas en el lugar que deben tener, que no estén a la sombra ni en lugares húmedos. Las hortalizas son plantas que viven en lugares soleados. Después pensar, bueno, ahora soy yo la que solicito, puros carteles que me aparecen. Pensar en el diseño de las huertas, que no haya lugares donde se acumule agua, que haya buenos drenajes. En general, para las condiciones de nuestro país precisamos canteros elevados, que sean profundos, que le den a las raíces buen anclaje, que pensemos en los policultivos y en las rotaciones, que no hagamos arveja tras arveja, que combinemos rotaciones. Las rotaciones se refieren a las combinaciones de los cultivos no en el tiempo, sino a lo largo del tiempo. O sea que un año hacemos arveja, otro año hacemos maíz, otro año hacemos una solanácea. Y de esa manera, sabiendo que las familias de plantas tienen susceptibilidades similares, vamos a nosotros a poder evitar algunas de esas susceptibilidades a las enfermedades. Por otro lado, vamos a incrementar el control biológico y la utilización de biopreparados. Y para ello, recordamos la utilización del purín de ortigas, que es un preparado fácil, el purín de paraíso, que se puede hacer con purín con agua o una solución alcohólica, el uso de bicarbonato, el uso de tricoderma, de todos los microorganismos eficientes. Y me encantó el final de la presentación de Viviana, cuando habló de esto, de que la posibilidad que nos da estos espacios compartidos que estamos teniendo,
de preparar volúmenes de productos que luego se puedan compartir. Entonces, esas utilizaciones, uno que me olvidé acá, el de la cola de caballo, es tan rico, y la cola de caballo es un yuyito que nace por todos lados, donde hay acumulación de agua acá en nuestro país. Entonces, pensar en todas esas soluciones que nos van dando espacios de mejor salud para nuestras plantas. Entonces, no sé, por acá terminaría. Buenísimo. No sé Estela. si fue suficientemente aporte para lo que es las huertas, pero no quería olvidar a toda esta gran familia que está por todos lados, que alimenta en el campo a nuestros animales, que nos da sombra, que nos da flores, que nos da plantas trepadoras y que nos da alimentos. Bueno, muchas gracias. Bien. Es buenísimo este grupo de plantas. Antes de empezar a las preguntas, quería agradecerte, agradecer a la gente que respetuosamente se unió a la charla. Hoy tuvimos algunos problemas más que técnicos de algún gracioso que ingresó al chat y empezó a escribir alguna cuestión que no correspondía para este grupo. Esto está organizado por la Red de Huertas, o sea que somos todos huerteros y todos lo estamos haciendo desde la militancia, desde el corazón. Así que agradecemos a todos quienes estuvieron enviando preguntas. Tenemos un par. Primero comenzaron a surgir todas aquellas preguntas en cuanto a las denominaciones, de alubias, judías. Capaz que acá podemos aclarar que está bueno el uso del nombre científico. Ahí va. Pero bueno, eso, que conozcas... Es que, viste que por eso puse los nombres científicos ahí, porque nosotros llamamos porotas, pero en otros países le dicen de otras maneras. ¿Cómo es? Judías y qué otros nombres. Y alubias. Las alubias. Yo alubias le digo a las chauchas cilíndricas, pero no sé, en verdad, en otros países tienen otro nombre. Por ejemplo, nosotros llamamos chícharo a esa semilla con forma de muela parecida al garbanzo, y en otros países chícharo le dicen las arvejas. Entonces, creo que tenemos que acostumbrarnos a saber leer la información que viene de otros países, saber leer la información también respecto a las épocas, que hay hemisferios norte y hemisferios sur, y cuando tengas dudas, bueno, consultar con la gente conocida. Bien, y después había una pregunta muy interesante, porque en esto de las huertas nosotros intentamos casi siempre armar almácigo y después llevar el plantín, digamos, a la huerta, por la agroecología y porque nos parece más cómodo. Cuando se habla te voy a leer textual porque así llegó, de que determinada semilla no tolera el trasplante. En realidad, si nosotros sembramos el almácigo y luego llevamos todo el terreno entero armado, sin tocar las raíces. Bien. Yo, ¿sabes? Ahí te voy a dar otra solución que también realizamos y que es efectiva. Y que es hacer la siembra en pequeños envases. Puede ser la siembra en bandejas multiceldas, no las chiquititas de lechuga, no, un poquito más grande, o en envases pequeños como una macetita de 9 de repente. Ahí colocás la semilla. Pero ¿cuál es la ventaja de esto? Que lo que haces es un trasplante, pero con terrón y con raíz cubierto. Entonces, no estás moviendo las raíces van a quedar adheridas a la tierra que forma ese terrón dentro de la celda o de la macetita que es donde la criaste, donde la hiciste nacer. Tiene que tener determinado tamaño, y bueno, y cuando la llevas al lugar definitivo, ya vas con un arranque, ya no tiene que estar luchando contra la emergencia, y contra los pajaritos y contra las hormigas. Ya tenés una planta preformada, ¿tá? Y eso también es posible. La siembra a través de, cada vez se usa más ahora en la agricultura, esto de hacer plantines en envases, ¿tá? Yo sé que hay gente que con mucho cuidado saca una planta con un terrón,
pero vos lo podés hacer con una planta, con 2 plantas, capaz con tus 6 plantitas, pero cuando tenés un espacio un poco más grande ya se hace más difícil tener ese cuidado para todo. Es un poco en la escala, ¿verdad? Ahí está, buenísimo. Y capaz que por último te pregunto el tema de por qué eligieron las habas dentro de las leguminosas para el abono verde. Porque primero porque teníamos semillas abundantes, porque es también del género vicia, que es la que se usa como forrajera también, que son plantas que además generan una estructura de raíces muy potente y que nos iba a ayudar no solo en la fijación de nitrógeno, sino en la estructuración del suelo y en eso que llamamos nosotros la labranza del suelo. Y como crecen rápidamente y son con un área foliar muy grande, muy importante, también nos dejan una gran cantidad de materia orgánica que queda sobre el suelo y que va a ser el aporte de carbono necesario a la matriz del suelo. Bueno, por mi parte, por las preguntas, muchísimas gracias, Estela, y te dejo con Viviana para que cierre. Perfecto. Bueno, Estela, muchísimas gracias. La verdad que súper claro, un gran aporte para todos. Y a pesar de algunos problemillas que tuvimos, pero bueno, cosas que pasan. Entonces, bueno, te damos un abrazo bien grande de todos, agradecerte por todo el trabajo que haces y porque siempre estás dispuesta a colaborar con la red de huertas y con todos los huerteros. Y por otro lado, también estamos invitando para el próximo taller, que va a ser con Silvana Machado, que va a ser de producción de semillas. Va a ser y martes, sinceramente, felicitarlos a todos ustedes por todo ese trabajo que están haciendo, porque el aprender de las plantas, aprender a consumirlas y valorar el trabajo también hace que nuestros productores familiares, nuestros productores de pequeña escala, sean los que puedan seguir trabajando, produciendo y alimentándonos a todos nosotros con una producción nacional, accesible y de buena calidad. Entonces es bien valioso todo esto que se está haciendo y todos estos encuentros. Yo sinceramente les agradezco a ustedes. ¿No? Bueno, nosotros en realidad somos los agradecidos porque esto lo estamos haciendo entre todos. Muchas gracias, Estela. Es así, entre todos. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo grande y los esperamos entonces el martes que viene con producción de semillas. Gracias, un abrazo. Abrazo a todos.